Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Hoy vamos a tratar un tema que de verdad pone la piel chinita y es el documento de voluntad anticipada. Y para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Amando Mastachi Aguario, notario 121 de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al público que nos está observando. Y también está con nosotros Alfonso Martín León Orantes, notario 238 en la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Citlali. Y bueno, como ya les comentaba, es importante que comencemos con algunos datos que nos hicieron llegar. Miren, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 7 de enero de 2008, año en que se aprobó la ley de voluntad anticipada aquí en la capital del país, la cual fue pionera en la materia en nuestro país, al 28 de febrero de 2024, en materia de voluntad anticipada, se han otorgado ante el notario más de 13,000 documentos. Esto pareciera que es una cifra pequeña, sin embargo habla de avances cuando se trata de un tema entre las familias que, como ya comentábamos, es muy sensible. Y bueno, pues tenemos muchas preguntas para los notarios y la primera, ¿cuál es más importante? Entender la definición de voluntad anticipada, ¿de dónde viene? Bien, Citlali. Yo creo que sí, no quiero ser muy extenso en esto. La voluntad anticipada surge porque tenemos dos situaciones o dos hechos naturales que son la vida y la muerte. Como platicaba antes, la vida y la muerte no son derechos, son hechos. Se tiene derecho a la protección de la vida y la muerte es un hecho natural que necesariamente ha de llegar. La voluntad anticipada es el acto por el cual una persona capaz, libremente e informadamente, manifiesta que no quiere que se le apliquen medidas extraordinarias o desproporcionadas al momento de llegar a esa situación que es la muerte. ¿Cómo surge esto? Antiguamente era muy sencillo, porque la gente se moría y no había los avances médicos necesarios para mantener la vida. Y entonces tenemos que distinguir entre prolongar la vida o evitar la muerte. Actualmente con los avances médicos parece que se está prolongando la vida y lo que se está haciendo es evitar la muerte, que naturalmente ha de llegar y al que todo el mundo quiere llegar con dignidad. Entonces, con el documento de voluntad anticipada, la misma persona va a manifestar que no quiere que se le apliquen esos medios extraordinarios para mantenerlo con vida. Eh, esta tendencia legislativa que ya se da en muchos países, en Estados Unidos se conoce como living wills, que son los testamentos de vida, y que buscan precisamente evitar que haya un abuso o lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico por parte de los médicos para mantener la vida. Entonces, libremente vas a decidir hasta cuándo o hasta dónde va a llegar ese tratamiento, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, primero que nada, que los avances médicos pues, nos han llevado a la necesidad de establecer un tope, ¿no? En la Ciudad de México, en 2007, se reformó el Código Civil y se creó la tutela cautelar. Esto es una institución distinta que busca la representación de una persona incapaz, pero ya se prevé en esta tutela cautelar la posibilidad de que el tutor pueda tomar decisiones respecto a la persona y la salud. No era muy claro o no era muy amplia esta definición y entonces en 2008 aparece la Ley de Voluntad Anticipada que específicamente establece la posibilidad para una persona capaz de determinar hasta qué momento se le van a aplicar ciertos procedimientos, siempre buscando lo que se llama ortotanasia, que es el bien morir, ¿no? Y aquí toca un tema importante. A mí me gustaría dejar bien específico cuál es la diferencia entre eutanasia y ortotanasia. La principal diferencia que yo veo es que en la eutanasia existe una persona, un tercero, quien ayuda o asiste a una persona para que termine su vida. En la voluntad anticipada se trata de una decisión en el cual una persona capaz manifiesta
que se le apliquen cuidados paliativos, que no se prolongue de manera artificial su vida cuando haya sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Existen varios tipos de eutanasia. En algunos casos se habla de eutanasia activa, en otros casos de eutanasia pasiva. En la eutanasia activa es cuando un tercero, por petición de la persona que quiere morir, le piden que le apliquen o determinados medicamentos o sustancias para terminar con su vida. En la eutanasia pasiva no hay una petición de la persona que está a punto de morir o que va a morir. Simplemente alguien le aplica determinados medicamentos y a lo mejor ni siquiera lo solicitaba. A lo mejor, es posible que esté sufriendo mucho, es posible que esa persona sea su médico, puede ser inclusive a veces un familiar quien interviene para terminar con el ciclo de vida de una persona. ¿Esto es a los que se les llama comisarios? No. No. A ver, puede ser un médico, puede ser, yo como tal, como comisario, no lo concibo. Les digo, puede ser un tercero, pero no es alguien que simplemente interviene para terminar con la vida de una persona. Bueno, volvemos un poquito más atrás para ir entendiendo muy bien todos los conceptos que están alrededor. ¿Qué establece la ley del documento de voluntad anticipada? ¿En qué momento? ¿Cuándo se puede realizar? Claro. Mira, nada más un poco resumiendo y contestando tu pregunta. La eutanasia busca la muerte directa. O sea, el fin de la eutanasia es privar de la vida a alguien. En tanto que la ortotanasia es darle los cuidados y la atención necesaria para que de manera natural muera sin sufrimiento. Por eso sí hay una gran diferencia. Uno es matar y el otro es bien morir o morir con dignidad, ¿no? A ver, el documento de voluntad anticipada se puede otorgar de dos maneras. Una es acudiendo ante notario cuando es una persona capaz, que tiene la información suficiente y que libremente manifiesta su voluntad de decidir hasta qué momento o qué tratamiento se le deben aplicar cuando se encuentre en esta etapa terminal. El documento de voluntad anticipada que se otorga ante notario consta de la comparecencia de la persona que lo va a otorgar y puede ir o no un representante, que el representante pueda acudir a la notaría o simplemente el otorgante designarlo para que ese sea la persona que se encargue de darle cumplimiento al documento de voluntad anticipada cuando el otorgante esté en esta situación de etapa terminal. O la otra situación es cuando la persona ya se encuentra en una institución de salud que se determina que está en etapa terminal y que puede otorgar su documento ante la propia institución de salud con el personal autorizado, llenando unos formatos que la Secretaría de Salud ha autorizado para esto. ¿Quién se queda con ese documento en un momento del El notario? documento de voluntad anticipada, el notario le entrega un testimonio al otorgante, el notario conserva la escritura, pero está obligado a dar un aviso a la Secretaría de Salud, que lleva un registro de estos documentos de voluntad anticipada y que en cualquier institución de salud o inclusive el Ministerio Público puede pedir informes para ver si existe un documento de voluntad anticipada que se le pueda aplicar a la persona. ¿Se puede hacer este documento de voluntad anticipada cuando nosotros estuviéramos en el hospital o se tiene que hacer antes? ¿Qué es lo más adecuado? Lo más adecuado es el otorgamiento del documento de voluntad anticipada ante notario cuando precisamente uno tiene una plena capacidad de raciocinio, tiene plena voluntad, está uno plenamente consciente de qué es uno lo que quiere en relación con esto. Aunque diría yo aparte, en ocasiones ya cuando están en una situación de una enfermedad terminal, a veces cambian de opinión y prefieren que se les apliquen medidas o cuidados o tratamientos que prolonguen la vida. En ocasiones, cuando otorgan el documento de voluntad anticipada, a lo mejor existen tratamientos no conocidos, con posterioridad pudiera haber tratamientos conocidos o en fase experimental que es válido que se le apliquen. Eso por un lado ante notario y desde mi punto de vista es el mejor momento para hacerlo.
lo pueden hacer también en la Ciudad de México ante una institución de salud. Normalmente cuando ya están enfermos, ahí necesitan 2 testigos y otorgan ese documento, pero también hay que distinguir en materia federal, la Ley General de Salud prevé otro tipo de documento que se llama directrices anticipadas. Lo curioso de esto es que la Ley General de Salud no regula o no señala que se tenga que otorgar en una institución de salud, sino que la formalidad que pide para el otorgamiento es que se haga por escrito y ante 2 testigos. Y no hay alguna otra formalidad que señale. Resumo, mi punto de vista es que lo mejor es que se haga ante notario plenamente consciente de esta situación eh, y siempre va a contar con que con ese documento, como bien decía Alfonso, tenemos que dar aviso a la Secretaría de Salud y queda un registro acerca del otorgamiento de ese documento, Citlali. Pero sí también es válido que podamos hacerlo, si nosotros ya estamos con una enfermedad terminal, ¿también es válido? Es plenamente válido, por supuesto. Sí, claro. Muy bien. Es Sí. No, no, perdón. no, adelante, por No, favor, a ver, discúlpeme. es que en Ujú. esto, siempre y cuando estemos conscientes, por supuesto, es plenamente válido hacerlo. Aquí lo que quiero decir es que es posible que las personas se retracten en su momento, aún ya otorgado ese documento. Aquí pudiera caber una situación que a veces a mí siempre me ha parecido que pudiera ser un problema. Hablaba Alfonso de que en el documento de voluntad anticipada pudiera o no fijarse el nombramiento de un representante, pero yo siempre me he preguntado, ¿y si ese representante no quiere firmar, qué va a pasar? Es decir, es un tema que podemos a lo mejor platicar, Ujú. discutir, que pudieran darse varias alternativas, pero son temas que además la ley le llama representante. En realidad no hay una representación porque jurídicamente un representante es una persona que actúa, eh, que actúa para, valga la redundancia, para representar a una persona capaz. Es posible que esa persona ya no tenga capacidad, ya no tenga un razonamiento o cognitivamente ya no esté bien. Entonces, es un mero ejecutor. Si este mero ejecutor no quiere firmar, habría interrogantes y en esto hay varias interrogantes, pero bueno, no quisiera decir que los vamos a dejar con dudas, pero sí hay cosas que tendríamos que prever. Por ejemplo, la misma ley señala que se tendrían que nombrar sustitutos. Sustitutos, es decir, una persona representa en primer lugar, en segundo, en tercero, tantos como se quiera. Bueno, es que aquí usted mismo lo dijo, notario, me surgen muchas dudas. Muchas veces no existe el documento legal, pero la familia tiene muy claro que la persona en vida no quería que le dieran ningún tipo de tratamiento. ¿Esto es válido? Sí es válido y en la práctica lo vemos, Citlali, porque el documento de voluntad anticipada, como bien dijiste, es relativamente reciente, de Ujú, 2008 a la ujú. fecha es un documento muy nuevo y además no se tiene o no se ha tenido la difusión necesaria para que toda la población lo conozca y que realmente otorguen el documento, ¿no? Y es difícil que una persona vaya específicamente a la notaría a otorgar su documento de voluntad anticipada si no tiene conocimiento de esto. Ujú. Pero ¿qué pasa en los hospitales? Cada que van a implementar algún tratamiento, pues siempre requieren la autorización del paciente o de un familiar. Y entonces va a haber alguien que tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, en el caso de la voluntad anticipada, que hay un representante, pues es básicamente el ejecutor. Pero yo creo que si se negara a negar, perdón, a firmar algún documento o a ejecutar esta voluntad anticipada, la institución de salud evidentemente va a buscar que el paciente o que los familiares lo firmen porque no van a Ujú. proceder a hacer ningún tratamiento sin alguna autorización que los exima de responsabilidad a ellos, ¿no? Estamos hablando de la vida o de la salud de una Ujú. persona y la responsabilidad es muy grande, ¿no?
Y comenzamos este programa diciendo que es un tema muy sensible, puesto cuando las cosas ya están sucediendo, la familia tiene la gran responsabilidad de tomar decisiones. Y qué mejor que ya estén respaldadas Claro. con un documento ya firmado mismo por la persona que está en la situación, ¿no, notario? Sí, por supuesto, y qué bueno que tocas este tema, Citlali, que me parece muy importante. ¿Qué importancia tiene el otorgamiento del documento a no tenerlo? El no tenerlo puede implicar un problema familiar muy fuerte, que puede desunir a la familia porque algún familiar directo, digamos descendientes, pongamos por ejemplo, un hijo puede decir, yo quiero que siga Ujú. viviendo, que le apliquen Así es. cualquier tratamiento que sea con la esperanza de que pueda continuar viviendo. Otros pueden decir, no, estamos sufriendo, no tenemos el suficiente dinero para eso. No sé, los supuestos pueden ser muchos, pero yo creo que ahí tocas ese punto muy importante. El tenerlo a no tenerlo sí puede implicar una gran diferencia. Sí, tan solo, Sí. perdón. No, no, perdón, Citlali. Ujú. Y creo que el dilema que surge en esa situación tan crítica en la que se puede encontrar la familia es definir qué es lo ética o moralmente correcto. Porque a lo mejor un hijo, por el cariño, por lo que quieras, puede decir que se le haga lo que sea para que lo mantengan vivo. Y los otros objetivamente dicen, "Pero es que ya no tiene una calidad de vida, me explico. Ujú. No se trata de mantenerlo que lata el corazón o que respire, sino que realmente tenga una calidad de vida. Y entonces, esa frontera entre lo que es moralmente correcto y lo incorrecto, creo que son las medidas ordinarias y extraordinarias o proporcionadas o desproporcionadas. Cuando ya un tratamiento, un medicamento, etcétera, pasa a ser extraordinario o desproporcionado, creo que es totalmente válido tomar esa decisión o ejecutar ese documento de voluntad anticipada, ¿no? Este documento de voluntad anticipada podría amparar cuando la familia quiere sacar al paciente del hospital para llevarlo a casa a morir en un ambiente cómodo. Sí, por supuesto. La ley prevé precisamente la aplicación, en la Ley General de Salud se prevé que se le apliquen los cuidados paliativos en el hogar o pudiera ser en un lugar que precisamente preste este tipo de servicios. Pudiera ser en una institución privada, o pudiera ser algún lugar donde se dediquen precisamente al tratamiento del dolor, a la aplicación de cuidados paliativos. Esto sí está previsto en la ley. La ley también prevé que en las instituciones de salud debería haber áreas especiales para la aplicación de estos cuidados paliativos, pero también debería haber especialistas eh, que apliquen este tipo de cuidados. Esos cuidados paliativos fundamentalmente consisten en mitigar el dolor, en mitigar el estrés, en ayudar con el sueño, en acompañarlo de manera tanatológica, de manera espiritual, no solo al paciente, sino también a la familia. Entonces, lo más conveniente sí es, por supuesto, que se apliquen en el hogar. Eh, y esto representa, yo siempre lo he dicho, un problema de salud pública, un problema patrimonial. El hecho de que esté en el hogar es menos costoso tanto para la familia como para el Estado. Este documento, esta legislación, ¿solo aplica aquí en la Ciudad de México? Sí, mira, tenemos muchas leyes, ¿no? Tenemos la Ley General de Salud, la Ley de Salud para la Ciudad de México, y en 2008 que se creó la Ley de Voluntad Anticipada. Y la Ley de Voluntad Anticipada es de carácter local, únicamente se aplica en la Ciudad de México. Hasta el año, en 2021, si no me equivoco, o 2022, fue que se deroga o se abroga la Ley de Voluntad Anticipada y se incluye en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Se establece el capítulo de voluntad anticipada con muy poquitos artículos y dice uno, bueno, ¿qué pasa? El artículo transitorio establece que se seguirá aplicando la ley de voluntad anticipada y el reglamento en tanto que no se expida una ley reglamentaria de esta ley de salud. Entonces, pues seguimos aplicando la ley local y se aplica únicamente en la Ciudad de México. Ese es un pequeño inconveniente o un gran inconveniente porque
esa ley, al ser una ley de carácter local, no se puede aplicar en instituciones que se rigen bajo leyes federales. Por ejemplo, el Seguro Social. Entonces, es aplicable y obligatoria para las instituciones de salud privadas, los hospitales privados en la Ciudad de México, o las instituciones de salud del gobierno de la Ciudad de México. Pero a las de carácter federal no les es aplicable la ley de salud. Entonces, pues ahí, ¿qué pasa si yo llego con un documento de voluntad anticipada y estoy hospitalizado en una clínica del Seguro Social? No estarían obligados a cumplirla, ¿no? Y si, por ejemplo, yo soy del estado de algún estado de la República, pero es mi voluntad firmar un documento de este tipo, ¿sí se puede firmar aquí? Sí, por supuesto, usted lo puede firmar, Citlali, lo puedes firmar donde tú quieras en los estados de la República en los cuales está regulado. Actualmente existen, creo que alrededor de 21 o 22 estados de la República en donde, si bien en algunos no existe una ley especializada de voluntad anticipada, en algunos sí se prevé en las leyes de salud eh, el otorgamiento de este tipo de documento. Y me llama la atención porque la regulación es muy variada en la República Mexicana. Y aquí está siempre la discusión si un documento de voluntad anticipada se puede aplicar en un hospital de salud del Estado de México, que también existe una ley o Local. disposiciones de voluntad anticipada, por ejemplo, si o se puede aplicar en los demás estados. La verdad que es una discusión tremenda. Ujú. Hace poco platicaba con una persona y me decía que eh, un familiar llegó con el documento de voluntad anticipada a un hospital federal y lo que decía Alfonso, precisamente no querían aplicar Ujú, sí, claro. ese documento de voluntad anticipada. Yo creo que hace falta mucho por legislar en esta materia, por armonizar la materia local y federal. Aquí la situación es que son materias concurrentes. Tanto la federación como los estados de la República pueden legislar en esa materia. Entonces, Armonizar. hay que armonizarlo necesariamente. Ha habido intentos ya o ha habido proyectos o iniciativas de leyes federales de voluntad anticipada como tales. Digo, la regulación actual de cuidados paliativos se establece en la Ley General de Salud, en la ley federal, pero no hay una ley federal. En la Ciudad de México, todavía en enero, hace poco, una diputada de Morena presentó una iniciativa que, bueno, no pasó a ninguna otra cosa, pero sí en algunos estados de la República ni siquiera se ha tocado esos temas. Pues muy importante que nos diga todas estas especificaciones de la ley, porque me surgen muchas dudas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un accidente en algún estado de la República y tengo mi documento firmado? Quién lo va a respetar? Pero bueno, tengo que hacer un corte y regresando ponemos algunas dudas más sobre Claro, la mesa. claro que sí. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con los notarios de la Ciudad de México y llegamos a un punto muy importante. Hay legislaciones diferentes en estados de la República y legislación diferente en la Ciudad de México y esto nos representa un problema. ¿Por qué? Representa un problema porque no está armonizado y pudiera existir controversia en si en algún estado, aun cuando está regulada la aplicación de cuidados paliativos, pudiera ser que esté regulado de manera diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México no está previsto una hipótesis que en algunos estados de la República sí. Por ejemplo, a la mujer embarazada no se le pueden aplicar cuidados paliativos. Es una excepción y es un asunto interesante porque tenemos dos bienes en conflicto, dos bienes en presencia, la vida de la madre y la vida del ser, del feto. Sí habría que armonizar todo digo, puse nada más este caso, pero hay varios cuya regulación es diferente en cada estado de la República. Hace un rato también mencionaba que en algunos hospitales federales, y como bien lo ha dicho Alfonso, no, aun cuando no hay obligación, sí pueden aplicarla. Es decir, esto
también se puede hacer. Lo mejor sería, por supuesto, que existiera una ley federal de voluntad anticipada desde mi punto de vista, Citlali. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando llegamos a un hospital federal y tenemos nuestro documento? ¿Hay que cambiarlo de hospital? ¿Cómo A podemos ver, proceder? la la legislación local no se le puede aplicar a instituciones de Ujú. salud que se rigen por leyes federales. Entonces, si bien pueden hacer caso de esa documentación anticipada, se podría negar porque no están obligados a cumplir con una ley local, ¿no? ¿Y cómo procede aquí? Prácticamente no sé cómo la institución de salud o el hospital privado Ujú. pudiera, de un hospital de corte federal, pudiera negarse a la aplicación, pero sí podrían hacerlo. Ellos siguen dando los tratamientos correspondientes. Lo que conforme a su responsabilidad y su ética los lleva a seguir manteniendo la vida o los tratamientos que consideren necesarios para que el paciente siga vivo, ¿no? Muy bien. Y pasando a otro tema, ¿qué costos tiene el documento firmarlo aquí? El costo del documento de voluntad anticipada en la Ciudad de México es de 1,899 Ujú. pesos ante notario. Y como platicábamos hace rato, se busca difundir la cultura de la voluntad anticipada y se ha establecido que marzo sea el mes de la voluntad anticipada para que la mayor parte de la población acuda ante su notario a otorgar este documento de voluntad anticipada. Cuando se otorga en este mes, tiene descuentos que si me dejas Por favor. checar, mira, el costo del documento en la campaña del mes de marzo es de 750 pesos masiva para los adultos mayores de 65 años de edad y de 1,600 pesos masiva para toda la población de la Ciudad de México. Cambiamos muy abruptamente de tema, pero es importante porque Claro, siempre, claro. siempre hay que considerar los costos que tiene un documento de este tipo, que como ya decíamos es muy sensible, pero es necesario, no deje problemas, no deje que la familia tome estas decisiones tan difíciles, porque es una decisión muy, muy difícil. Y bueno, también me interesa mucho que quede muy claro la diferencia entre voluntad anticipada y eutanasia. A ver, con la voluntad anticipada lo que se busca es que se apliquen cuidados paliativos, cuidados que mitiguen el dolor, cuidados que terminen con que ayuden a mitigar, no terminar, ayuden a mitigar el sufrimiento del paciente, pero también interviene el sufrimiento de la familia. Patrimonialmente el costo puede ser muy alto para la familia, el costo puede ser muy alto para las instituciones de salud y se necesita tener una cultura también de cuidados paliativos. Hace poco veía que en la ciudad, en México, se va a considerar el mes de octubre como el mes de los cuidados paliativos, igual que en el caso de la voluntad anticipada, el mes de marzo se considera así porque se busca darle difusión. A lo mejor va a ser un poquito del tema, pero me gustaría también señalar muchísima gente hace testamento, que el testamento se trata de designar a quienes van a continuar o quienes van a ser beneficiarios de bienes patrimoniales, de algo patrimonial. Pero en el caso de la voluntad anticipada, como que mucha gente todavía no lo ve. Esto poco a poco con los años tiene que permear y tiene la gente que cobrar conciencia de que es necesario hacerlo, porque si así como disponemos de nuestro patrimonio, también tenemos que disponer de nuestro derecho a morir con dignidad. Si tenemos una vida digna, tenemos derecho a una muerte digna. Me desvío un poquito la voluntad Ujú. anticipada. La otra era la Eutanasia. eutanasia. En la eutanasia, como bien decía Alfonso, es de eus, bien morir, es decir, es la, la, la etimología. Eh, lo que se busca aquí, existe una intervención de un tercero, como bien decía, es un homicidio, un, inclusive aún tratándose de un suicidio asistido, se trata al final de cuentas de un homicidio en el cual un tercero activamente participa en la muerte de una persona. En la voluntad anticipada, lo que se busca es que la muerte llegue de manera natural.
Simplemente aquí en México la eutanasia no está legalizada, está Está totalmente prohibida, prohibida. está prohibida. Y mira, resumiendo lo que es la ortotanasia, porque el documento de voluntad anticipada es, es un acto jurídico muy sencillo. Cualquier persona puede acudir ante el notario, es un documento muy sencillo, pero tiene que estar bien informado a qué va. Y la ortotanasia la podríamos resumir en tres tipos de medidas, lo que son los cuidados paliativos, las medidas mínimas ordinarias y la sedación controlada. ¿Qué es esto? Los cuidados paliativos, como bien decía Amando, inclusive ya hay médicos especialistas que son paliativistas en aplicar todo tipo de medicamentos o tratamientos que buscan evitar el dolor y el sufrimiento, tanto físico como psicológico. Las medidas mínimas ordinarias, que es algo esencial y parece que es muy evidente, pero a veces resulta que no se da, consiste en hidratación, nutrición, higiene. ¿Me explicó? Eso es lo mínimo que un ser humano tiene derecho. Y esto me recuerda a un caso que hubo en Estados Unidos de una, una mujer que se fue a hacer una operación para reducir de peso y entonces algo salió mal en la operación, quedó en estado de coma y entonces por un lado la familia decía no, pues que ya la desconecten y otros no, que siga y resulta ser que lo que no le dieron fueron las medidas mínimas ordinarias y resulta ser que la mujer que estaba pasada de peso murió por falta de nutrición. Entonces, lo que es nutrición, hidratación y higiene son medidas mínimas que todo paciente tiene. Y la sedación controlada, que consiste en la aplicación de medicamentos para mitigar el dolor y que el paciente, digamos que en esa etapa terminal, porque ya está en una etapa terminal, pues pueda eh, llegar hasta ese momento de la muerte de una manera tranquila, sin dolores, digna. Eso es la ortotanasia. En cambio, la eutanasia es matar directamente, busca matar directamente. La ortotanasia no. Aquí platicábamos una historia muy triste de un joven de 20 años que tiene un accidente automovilístico, queda en estado de coma sin actividad cerebral. La familia decide desconectarlo, pero al momento que lo desconectan, su corazón sigue latiendo. El joven ya no necesitaba que le dieran respiración artificial, pero entonces aquí, ¿qué pasa? Los médicos no tienen permitido hacerle ningún tratamiento para ayudarlo a morir, porque entonces ya estaríamos hablando de eutanasia. Sí, por supuesto, estaríamos hablando de eutanasia. Aquí lo que dice también es importante, me gustaría precisarlo. La misma ley prevé lo que se llama objeción de conciencia. Algunos médicos pudieran negarse a aplicar los cuidados paliativos, es decir, porque por sus creencias personales o religiosas deciden simplemente que, o por su juramento hipocrático inclusive, porque en el juramento hipocrático lo que ellos hacen es que van a salvar al enfermo y van a aplicar todos los medios a su alcance para que el enfermo viva. Debe haber, la misma ley prevé que siempre debe haber médicos en una institución de salud que no tengan precisamente esa objeción de conciencia. Pero el médico, en principio, no puede intervenir activamente para aplicar alguna sustancia, medicamento, lo que sea, para que una persona muera. Se le pueden aplicar cuidados paliativos nada más, como Porque, bien los describió Alfonso. porque entonces ya estaríamos hablando de un delito. Estaríamos hablando de un delito, por supuesto, sí. ¿A qué edad ya podemos realizar nuestro documento de voluntad anticipada? A la mayoría de edad. ¿Y qué pasa con los menores? A ver, los menores de edad Ujú, no pueden realizar actos jurídicos porque conforme al Código Civil tienen una incapacidad y tienen que actuar a través de sus representantes. La voluntad anticipada, que es un acto jurídico muy concreto, la misma ley prevé que sea una persona mayor de edad, ujú. plenamente capaz. No admite representación. Hay actos que pueden comparecer de un representante. En la voluntad anticipada, así como en el testamento, tiene que comparecer directamente el otorgante. ¿Qué pasa? Entonces, caímos en el supuesto que el menor de edad no puede acudir ante el notario. Ujú, ujú. Pero si el menor de edad es el que está hospitalizado y está ya en una etapa terminal, se puede otorgar a través de una serie de representantes que la misma ley establece quiénes serán en el orden en el que serán. Bueno,
La ley de salud actual, que es la que lo regula, no lo establece, pero si nos vamos al artículo transitorio de la ley, que remite a la ley y al reglamento que estaba vigente desde el 2008, sí se establece un orden de a quienes corresponde otorgar ese documento ante la misma institución de salud. Sí, porque estamos viendo muy comúnmente que los niños se enferman gravemente y que en este sentido, pues a lo mejor ya ni siquiera él ha decidido que ya no quiere continuar en los hospitales. Entonces aquí es cuando entran los padres como representantes. Sí, por supuesto. Como bien dice Alfonso, existe un grado de prelación. Ujú. Bueno, no es que no solo menores de edad, pudiera ser también un mayor de edad que ya no pueda manifestar su voluntad. Y entonces la ley prevé ahí, en primer lugar, a los cónyuges, después al concubino, concubinaria, a los descendientes, a los hijos. eh, Ay, Dios, no recuerdo y creo que inclusive alcanza al adoptado y al adoptante, pero hay un grado de prelación que la ley señala, tanto para menores como para mayores que ya no pudieron manifestar su voluntad en ese momento. ¿Alguna otra cosa que se nos esté pasando con este documento tan importante, notario? Pues mira, yo creo que más que nada podemos decir que la ley de voluntad anticipada y el documento es algo muy bueno que existe desde el 2008. No es perfecto, faltan muchas cosas por armonizar. Y hablábamos de ese choque que hay entre la legislación federal y la legislación local y que se buscaría que fuera uniforme para todo el país. Pero de no tener nada a tener esto, creo que ya es un gran avance. Y siempre estableciendo muy claro esos límites, ¿no? De los medios ordinarios y extraordinarios, porque dicen que mientras haya vida hay esperanza. Entonces, ¿hasta qué punto hay que mantener la vida? Y hasta qué punto hay que reconocer que hay que dejar morir a la gente también, ¿no? Porque todos vamos a morir, como te lo decía, es un hecho natural que vamos a morir y no podemos confundir el prolongar la vida con evitar la muerte de alguien. Y qué mejor que si nosotros es nuestra decisión que no recibamos ningún tratamiento que alargue la vida, como nos dicen, pues ya esté firmado ante un notario, ¿no? Volvemos a insistir, no hay que dejarle esa decisión a la familia, que es una decisión muy fuerte y que puede causar muchos conflictos, generar muchas culpas, pero bueno, eso ya es otro tema, pero que podemos evitar previniendo, acercándonos a los notarios. Pero me parece que más de 13,000 documentos en lo que se ha generado la ley es una buena respuesta. A mí me parece que es muy poca, Ujú. porque desde 2008, el 7 de enero de 2008, que se publicó la primera ley, de ahí le siguieron varias leyes en los estados de la República. Para una población en México de más de 100 millones de habitantes, 120 o 130, no sé cuántos son, 13,000 personas es un porcentaje demasiado pequeño. Yo lo comparaba con el testamento. El del testamento no sé, digo, cuántos hayan otorgados, pero seguramente por lo menos debe haber, no sé, varios millones de testamentos otorgados en el país. Pero este documento, la realidad es que se le tiene que dar más difusión, se tiene que perfeccionar, porque un documento de voluntad anticipada, como normalmente lo hacemos en la actualidad, no contempla una serie de supuestos. Por ejemplo, podemos pedir que si tengo tal enfermedad, sí me apliquen cuidados paliativos, si tengo tal otra enfermedad, no me los apliquen, si quiero que me apliquen una resucitación o no, porque puede dejar secuelas, en fin, hay una serie de cosas, un documento de voluntad anticipado hacia donde vamos, tiene que haber una mayor sofisticación en esto y tiene que haber más difusión. Les decía hace un rato, acaba de haber de hecho en la Ciudad de México un congreso de cuidados paliativos y cada vez se está haciendo un poquito más conciencia de esto, pero como que todavía las personas no han tomado la verdadera conciencia de la importancia del documento de voluntad anticipada. Yo en mi caso, cuando las personas me piden que quieren otorgar testamento, también les mando de inmediato un formato de voluntad anticipada. Y la verdad es que la respuesta no siempre es otorgamiento de testamento y voluntad anticipada. Otorgan testamento, pero voluntad anticipada que lo deciden después, etcétera. Falta mucho una cultura de este tipo. Y sí podría ser, o sea, que alguien que va a hacer testamento, incluye en el No, testamento tiene son que ser aparte. documentos distintos. Ajá. Sí,
Por eso yo les digo, a ver, les mando el formato de testamento y les mando aparte el formato de voluntad anticipada. Tendrían que ser 2 documentos. Sí, ¿qué nos podríamos evitar? Ya dijimos que decisiones muy fuertes de la familia que tenga que decidir en un momento dado. ¿Qué otra cosa podríamos evitar con estos Fíjate, yo documentos? creo que es muy importante hablar de las bondades positivas del Ujú, documento y no de lo negativo, y es un problema cultural. Como bien hablaba Amando de los testamentos, también la cultura del testamento es un poco, hay muchas creencias, ¿no? La gente piensa que si otorga testamento se va a morir, ujú, y menos, si otorga voluntad anticipada, dice, menos, quién sabe qué me van a hacer, ¿no? ujú, Entonces, como bien criticábamos la ley, que es un poco ambigua, pero también es difícil poder prever qué tipo de enfermedades puedo tener y qué tipo de tratamientos va a haber cuando las tenga, ¿no? No es lo mismo lo que hay ahorita que lo que había hace 20 años. Entonces, ¿qué podemos decir a la voluntad anticipada? Que es buena, que es un documento saludable para la familia, saludable para el propio otorgante, y que lo más conveniente es que todo mundo otorgue su documento de voluntad anticipada, ¿no? Que acudan con el notario, que les podemos explicar de manera objetiva, porque no podemos meternos a cuestiones médicas porque no somos expertos, pero sí de la bondad del documento como un acto jurídico que va a beneficiarlo y que va a evitar problemas al paciente, a la familia y a los médicos responsables. y lo que pasa es que nos da mucho miedo hablar de la muerte cuando es la única certeza que tenemos, que vamos a morir. Exacto. Hablábamos también de los testamentos, ¿no? Cuán importantes son este tipo de documentos y aprovechar que ya están siendo legalizados. Claro. Entonces, pues bueno, ahí tenemos el tema. ¿Algo más que quiera agregar, notario? No, lo mismo que mencionaba Alfonso, que precisamente hay que tener una cultura de prevención, porque no sabemos cómo vamos a terminar nuestros días. Si queremos evitar sufrimientos, si queremos evitar problemas económicos cuando no se tienen seguros de gastos médicos mayores, cuando no se tiene acceso a una institución de salud, lo mejor, entre otras cosas, es el otorgamiento de voluntad anticipada. Me parece que tienen que continuarse con las campañas de concientización, no solo a nivel publicitario en el mes de marzo, en el caso de la Ciudad de México, sino también hacerlo tanto no solo en escuelas de medicina, diría yo, sino también ir difundiendo este tipo de cultura, no sé, desde la primaria. La verdad es que son cosas, porque de lo que tenemos certeza, como bien dicen, es que vamos a morir. Sí, sobre todo, ¿qué le parece si vamos, nos acercamos al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que nos expliquen muy bien en qué consiste este documento y por ahí a lo mejor nos van explicando donación de órganos, ¿no? También. Perdón que te interrumpa, sí Ujú. es importante lo que dices, porque dentro de lo escueto o de lo que podemos decir de la ley, se prevé que en el documento de voluntad anticipada se pueda disponer de órganos, de la donación de órganos. En la Ley General de Salud y en la ley local en materia de salud, se habla de la donación de órganos y no se habla de una forma, basta con que sea expresamente, y luego dicen que habrá un formato que emite salud para efectos de la donación de órganos, pero no hay una formalidad como la ley de voluntad anticipada que dice que en el documento básicamente se van a establecer tres cosas. Una, que no quiero que me apliquen medidas extraordinarias, que haya un representante y si quiero o no donar mis órganos al momento de la muerte. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que no es obligatorio, ¿eh? Mucho No, ojo, o sea, no, si usted va a hacer su documento de voluntad anticipada, tiene que donar órganos, por supuesto que no, pero sí viene como establecido que puede decir en ahí. la ley se establece que en ese documento no se puede determinar expresamente mi voluntad de donar órganos o de no donar órganos, ¿no? Que también es cultural, porque no tenemos esa cultura. Sí, no tenemos esa cultura y hay que también precisar, si no se dice nada, se supone que hay una aceptación tácita, una donación tácita de órganos, pero también ahí tiene que intervenir el consentimiento precisamente de las personas que señala la Ley General de Salud, porque la Ley de Salud de la Ciudad de México para el tema de donación de órganos remite a la ley federal, a la Ley General de Salud, en esa regulación y en la Ley General de Salud precisamente regula
quiénes son las personas que pueden hacerlo, pero lo mejor, si no quieren donar los órganos, es que se ponga expresamente, porque si no hay una donación tácita. ¿Es un proceso que también ustedes pueden hacer, lo de la donación de órganos, que tienen que pasar por notario? No. No. Como bien lo decía, Ujú. no requiere formalidad, más que señalarlo expresamente. Sí. Pues ahí está, la donación de órganos no requiere ninguna formalidad, nada más que el paciente sea su voluntad, pero ojo, no tiene nada que ver con el documento de voluntad anticipada. Ahorita lo tratamos porque Pero se incluye. pero podría ser una buena cultura que no tenemos los mexicanos, ¿no? Sí. Y que pues invitamos, y sobre todo que estamos tratando este tema tan importante que insistimos, es diferente. La eutanasia ha causado mucha controversia, sobre todo en la diferencia de estos dos conceptos, pero porque no sabemos, acérquense, infórmense y además evite, como ya volvemos a reiterar, muchos problemas a la familia que pues son decisiones muy emocionales, ¿no? Y pues ahí está el tema, ahí Sí. está el tema. ¿Qué podríamos mencionar más acerca de voluntad anticipada? Pues promoverlo, que haya cultura y perfeccionarlo. Yo creo que es algo que nos corresponde a muchos médicos, abogados, universidades, porque como bien te decía, nosotros como abogados no tenemos el conocimiento ni la pericia respecto de los tratamientos o las enfermedades, y ahí es donde los médicos van a intervenir, ¿no? Pero nosotros le vamos a dar la forma legal necesaria para que se tomen las medidas exactas que ni afecten al paciente, a la familia o a los médicos. Y antes de irnos, quiero preguntarles, porque me surge la duda, en el médico, ¿cuándo determina que ya no hay posibilidad? Tiene que haber un diagnóstico médico de una enfermedad terminal, y por enfermedad terminal se entiende aquella que es progresiva, mortal, y cuya temporalidad o cuyo término probable de vida es de 6 meses, Ujú. y que bueno, es incurable. Aquí también, digo, hay dudas por todos lados, pero a mí me surgen dudas: ¿incurable qué? Por el médico que lo aplica, por el lugar donde están. Si está en la sierra, pues una enfermedad incurable, a lo mejor un COVID es incurable. Si están en una institución de salud muy grande con aparatos, pues a lo mejor sí es curable, no sé. Ahí hay un montón de cosas que yo creo que se tienen que ver todavía en relación con esto, pero bueno. Entonces tiene que ser un diagnóstico médico con una temporalidad probable de no más de 6 meses de vida. Pero esto es en casos donde es una enfermedad, Sí, pero en casos de accidente. en caso de accidente, aun cuando no es una enfermedad, sí se prevé que si hay un diagnóstico que no va a vivir más de 6 meses, pues tendrían que aplicar también cuidados paliativos en el caso de que así se haya decidido, o en el caso de que el representante llegue y pida que no se apliquen esos cuidados. Digo, hay situaciones en que, y famosas, yo diría Schumacher, creo que fue 2013, esquiando, tuvo un accidente y hasta la vez, pues está vivo, lo mantienen aparentemente o artificialmente con vida, pero bueno, pueden ser casos así, cuando hay recursos, cuando hay cosas. Pero cuando no hay recursos, las cosas se complican. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo su presencia, gracias Gracias. por estar aquí, gracias por explicarnos este tema y pues también agradezco a ustedes su atención. Los esperamos la próxima, ya sabe, aquí con los notarios que nos vienen a explicar temas muy importantes. Hasta pronto.